¿En cuántas camas diferentes dormiste el año pasado? Saqué la cuenta y fueron 41 camas en total. No tengo mi camita, no hay camita, entonces es súper raro. Todo el mundo piensa que soy bendecida y afortunada porque tengo un esposo gringo. No me interesaba ser nómada digital porque cuando trabajaba en Campari, la mayoría de mis días era estar en la barra, pero me tocaba hacer administración y esos días en las computadoras los odiaba porque no era lo que yo sabía hacer. Cuando me ofrecieron aplicar este trabajo, lo dudé muchísimo, pero dije como que ok, lo voy a intentar y ver qué pasa. No me entendían tanto, mi inglés machucado. A mí personalmente me funciona demasiado no tener que pagar renta y utilizar ese dinero para viajar. Podría estar ahorrando más dinero, ¿para qué? Para que dentro de un par de años pueda viajar. ¡Acción! Hoy tenemos a una invitada muy especial. No solamente porque es una persona espectacular, súper divertida y que me saca siempre de mi zona de confort, sino que también es mi hermana. Di hola. Hola, gracias por tenerme en el podcast. Deja de arreglarte, por favor. No, marico, no puedo. No puedo, digas marico. Estamos en horario oficial del podcast. Hice una introducción sobre ti y la voy a comenzar a leer porque siento que me quedó bonita, como con corazón. Mi hermana, ¿cómo te llamas? Ángela. Y tenemos la misma voz, por cierto, si se dan cuenta. Hablamos igualito. Si estás escuchando esto sin verlo, tipo sin video, Es la misma persona. literal es como si la misma persona estuviera hablando loca sola. Ajá. Ángela se fue de Venezuela con 17 años y apenas cumplió los 18 comenzó a estudiar a tiempo completo. Esta mujer se levantaba a las 7 de la mañana para ir a clases y se iba a trabajar desde las 3 hasta las 12. 11. Ese era un trabajo de barista y de bartender como su primer trabajo. Trabajó súper duro en la industria del servicio durante 3 años en Panamá, teniendo diferentes trabajos en restaurantes y bares y siempre a la par de que estaba estudiando Administración de Empresas Turísticas en la Universidad Interamericana de Panamá. Así fue como se enamoró del mundo del servicio y de la coctelería y en su último trabajo de bartender le ofrecieron un trabajo como embajadora de Campari para Centroamérica con solo 22 años y es un trabajo que normalmente la gente solamente logra conseguir después de tener décadas de experiencia, pero por su compromiso con la excelencia y su carisma, porque miren nada más esta carita, le aseguraron 2 años de éxito en esta industria. Pero al final la pandemia atacó y Ángela, al igual que todos nosotros, comenzó a cuestionarse su vida y decidió que con su entonces novio, que ahora es su esposo, Cody, iban a agarrar sus maletas, irse a hacer un viaje que todavía 4 años después, hoy no ha terminado. Desde entonces, Ángela y Cody trabajan en diferentes áreas, diferentes industrias, 100% trabajando desde su computadora, el típico trabajo de 9 a 5, pero de cualquier parte del mundo, y así aprovechan su flexibilidad de este trabajo para poder viajar, conocer otras culturas y aprovechar su pasión por viajes y por el turismo. Ángela y su novio son lo que nosotros podríamos llamar hoy en día los famosos nómadas digitales y hoy le voy a hacer todas las preguntas que son más comunes en internet sobre cómo tener un estilo de vida de nómada, cómo lo hace, cómo llegó a esta carrera después de ser bartender y estar en la industria del servicio, que sabemos que es difícil de romper ese molde. Nos va a contar un poco más de sus secretos y sus aventuras. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte todo lo que ha cambiado. Nadie se lo vio venir de ser nadie se vio venir que fuese bartender y después nadie se vio venir que me convirtiera en nómada. O sea, cuando yo comencé a estudiar, trabajar en la industria, todo eso, no era común, ni siquiera se escuchaba el término ser nómada. Pero después de COVID todo eso cambió y bueno, pues estoy aquí para responder sus preguntas. Es verdad, porque cuando yo trabajaba en Celina, como 2 años antes de la pandemia, y Celina era una empresa dedicada como hacia darle hospedaje a personas que podrían ser consideradas como los nómadas digitales, ¿no? Y ahí fue donde comenzamos a escuchar todos estos conceptos viviendo en Panamá, pero después de la pandemia fue como lo normal. Fue muy normalizado y hoy en día es muchísimo más normal, pero todavía hay muchas preguntas sobre cómo se hace, qué necesito saber, necesito aprender inglés. Y obviamente el estigma de que realmente no estás trabajando. Exacto. ¿Cuántas personas piensan que realmente no estás trabajando? Todo el mundo. ¿Quién entiende tu trabajo? Nadie, ni siquiera mi esposo. Yo tampoco entiendo tu trabajo, amor. Soy Chandler. ¿Eres Chandler? Soy Chandler, 100%. Okay, escribí unas preguntas relámpago y la idea es que las respondas rápido para poder sacar lo más básico y lo que genera a veces más curiosidad del medio y poder confirmar que sí eres, en realidad, una nómada digital. Cuéntame algo. ¿En cuántos países has estado en estos últimos años? En los últimos 4 años, 23 países. Pero he estado en 33 países
en general. ¿En cuántas camas diferentes dormiste el año pasado? Saqué la cuenta y fueron 41 camas en total. 41 camas en un año. En un año. ¿Y todavía tienes el video por ahí? ¿Lo subiste en Tengo Instagram? el video, se lo vamos a poner aquí. Vamos a poner un link para el video donde mi hermana muestra las 40 y... ¿cuántas? 41 camas. Las 41 camas diferentes donde durmió en el año pasado. En verdad, ¿cómo se siente dormir en tantas camas distintas? Hay algo que siempre me da risa cuando la gente estamos hablando en un viaje con diferentes personas y dicen, ay, que no puedo esperar a llegar a mi casa y dormir en mi camita. Y yo, no tengo mi camita, no hay camita, entonces es súper raro, pero después de ya un tiempo te O acostumbras. sea, tú no puedes esperar a llegar a la próxima casa y dormir en tu próxima camita. No tengo ni siquiera ese sentimiento Ni de... siquiera lo tienes. O sea, nunca tienes el sentimiento de llegar a casa, básicamente. No tengo casa. ¿Y estas camas en las que duermes son todas en hoteles? Depende, puede ser Airbnb, hoteles, casa de familia, hostels. Me he quedado en todo. Todas las cosas habidas y por haber. Sí. Pero tampoco eres tan aventurera para No. estarte quedando tipo No. en la playa, en un sleeping No. bag, ni en un carro, ni nada de eso. Todavía no somos tan aventureras. Como Yender. Como Yender, exacto. Yender, te mandamos saludos. Ok, entonces, ¿con cuántas cosas viajas? Ok, viajo con una maleta grande, una maleta pequeña estilo carry-on y después mi mochila, que es donde llevo mi laptop, mis cables, libros, esas cosas. ¿Y dónde están el resto de tus cosas? Tengo cosas regadas por 4 países, 2 continentes y 4 ciudades. En casa de mi hermana aquí presente tengo un par de cositas que justamente ayer estaba revisando, les vamos a poner el videito por ahí. Demasiadas cosas tiradas. por todas Demasiadas partes. cosas tiradas. O sea, soy hermana y también soy depósito. Depósito 100%. Tengo cosas en casa de mi mamá en Barcelona. Mi hermana está aquí en Madrid, mi mamá en Barcelona y tenemos cosas en casa de la mamá y en casa del papá de mi esposo en Estados Unidos, en Nueva Jersey y Carolina del Sur. Y ya no. No tienen un Tiene- depósito ni nada de eso. No tenemos un depósito, de hecho deberíamos tener un depósito en algún momento, lo estamos revisando, pero las cosas que tenemos dependen de lo que dejemos en el momento. Por ejemplo, aquí tengo cosas de esquiar porque una de las últimas veces que me quedé aquí estábamos esquiando y yo no necesito viajar con eso si no voy a esquiar, entonces dejo esas cosas acá. Y en casa de mi mamá la última vez era invierno, entonces ahí tengo la mayoría de mis suéteres y así como voy dejando cosas que no necesito para el siguiente viaje. Y es perfecto porque así tienes excusas para visitarnos, ¿no? Exacto, bueno, esa no es la única excusa. Pero siempre estás como que voy a visitar y a revisar mis maletas. Exacto. Y a sacar la ropa de invierno para los próximos X cantidad de meses. Ok, ahora que hemos confirmado que sí eres una nómada, o sea que no tienes casa y que tus cosas están regadas por el mundo, pero tampoco tienes cosas, ojo, tampoco tienes cosas porque tú nunca, desde que te fuiste de Panamá, nunca has comprado muebles. O sea, tipo, no tienes ningún tipo de muebles en casa de nadie. Lo único que tienes regado por ahí es ropa y otras cosas así como varias, ¿no? Pero- No, o sea, por ejemplo, la primera vez que me fui de Panamá, que era donde vivía full time, tenía que sí, mi título de la universidad, recuerditos de cuando era chiquita, ¿sabes? Ese tipo de cosas que no vas a botar y esas cosas las tengo entre la casa de los papás de Cody y la casa de mi mamá como cosas varias que no vas a viajar con eso, pero tampoco vas a botar porque las tendría eventualmente en una casa. También tenemos cosas en Caracas. En Caracas tengo cosas de cuando era mucho más chiquita, recuerditos, cositas así, pero nunca compré muebles. Nunca he comprado una casa o alquilado una casa donde tenga que tener muebles. Entonces todo lo que tengo son así como papeles, recuerdos y ropa. Y cosas que compro cuando viajo también, porque a veces viajamos a algún lugar y nos encanta algo que sé que no voy a poder viajar con eso, pero lo necesito comprar en ese momento para cuando algún día tenga una casa, Ok. lo voy a poner ahí. En Argentina, por ejemplo, compré una cosa demasiado innecesaria. Era un set de ajedrez hecho a mano, como con unas maderitas pintadas, con unos indios contra unos generales. Era increíble y era súper económico, y era, no sé, como $20 y lo compramos y está en la casa de la mamá de Cody en algún Para lugar. cuando algún día tengan su Para cuando algún día casa. tengamos una casa va a estar decorada con cosas de todos los viajes. Y también me regalas a mí muchas cosas de decoración porque es como que, bueno, Sí. como no las puedo tener yo, toma esto que compré en Argentina. Toma este incense holder de Argentina. Ya que hemos confirmado que eres una persona digital nomad, ya sabemos tu historia anterior, que estudiaste administración de empresas turísticas, que fuiste barista, bartender, embajadora de Campari, etcétera. Tuviste como esa carrera en la industria del servicio durante varios años. ¿Cómo hiciste para conseguir tu primer trabajo remoto que te permitiera viajar como lo has estado haciendo? Realmente no lo busqué, simplemente llegó, fue como el destino, no fue planeado. Comenzó durante COVID, todavía estaba viviendo en Panamá y seguía trabajando para Campari, pero en ese entonces me ofrecieron un trabajo para trabajar en España
España. Era un trabajo de hospitalidad para trabajar en un bar increíble que iba a abrir con un contacto que conocía de Panamá, y pues renuncié a mi trabajo en Panamá en Campari para irme para España, que igual era algo que tenía años que quería trabajar, vivir en España, y el bar no abría y yo necesitaba conseguir un trabajo. Ya había pasado tiempo en el que ya no estaba trabajando con Campari, no, el bar tampoco abría, estaba en la deriva y necesitaba conseguir un trabajo. Y antes que eso, vamos a rebobinar un poco, cabe destacar que mi esposo Cody, mientras estábamos en Panamá, había comenzado a buscar un trabajo de nómada digital, porque él ya tenía bastante tiempo escuchando esto de ser nómada. Pasó 4 meses full buscando un trabajo de nómada digital. No fue de la noche a la mañana, le tardó bastante y él estaba aplicando porque él nunca, al igual que yo, solamente había trabajado en la industria del servicio. Nunca había trabajado en ventas, en marketing, en diseño, en no sé, cualquier cosa que generalmente se hace desde la computadora. Y tu primer pensamiento es que voy a hacer en la computadora por 8 horas, porque estamos acostumbrados a estar parados, haciendo, no sé, cualquier cosa menos en la computadora. Por eso le tardó tanto conseguir un trabajo, porque aplicaba a cualquier cosa que consiguiera. Hasta que por fin consiguió un trabajo en una startup. Era una empresa todavía muy pequeña, y justamente por ser una empresa pequeña tampoco tenía tanto presupuesto, y por eso contrataban a gente que no tenía tanta experiencia como mi esposo en ese momento. Y bueno, él ya tenía 2 meses trabajando ahí aproximadamente cuando yo tampoco tenía trabajo. El bar en España todavía no abierto, entonces terminé aplicando para una posición que también ellos tenían abiertas. Me dijo como que bueno, aplica, y yo la verdad no quería aplicar, cero, porque era en email marketing. Jamás había hecho marketing, no tenía idea qué era lo que tenía que hacer. Yo me acuerdo que tú odiabas estar sentada enfrente de la computadora trabajando, y ahorita pasas todo el día ahí corporate, tipo... Sí, 100%, porque aparte no me interesaba hacer nómada digital, porque cuando trabajaba en Campari la mayoría de mis días era estar en la barra, pero habían días en los que me tocaba hacer administración y mandar reportes, y esos días en las computadoras los odiaba porque no era lo que yo sabía hacer. Cuando me ofrecieron aplicar este trabajo, lo dudé muchísimo, pero dije como que ok, lo voy a intentar y ver qué pasa. Apliqué al trabajo, me hicieron las entrevistas y al final me contrataron. Por cierto, a Cody, una de las razones por las que lo contrataron sin tanta experiencia en ese mundo de email marketing es porque era un trabajo de project manager en donde tenías que manejar a diferentes personas en tu equipo, y él había sido dueño de empresa en ese momento, entonces eso fue uno de los skills que le funcionó para aplicar. Lo digo para que tengan una idea de que puedes utilizar los skills que tú sabes en tu día a día para aplicar a otro trabajo que no tiene nada que ver con la industria en la que has trabajado. Eso se llaman habilidades transferibles. Por ejemplo, yo que trabajé en recursos humanos, una de las cosas que más hacía literal era llamar candidatos, hablar con candidatos y hacer entrevistas y tener entrevistas. Y eso me funcionó cuando me quise cambiar al área de Public Policy y Entrepreneurship, porque también hay que reclutar gente que quiera ser parte de los programas. Entonces es lo mismo que hacía en recursos humanos, solamente que en otra industria. Y eso se llama habilidades transferibles, que es algo que uno literalmente puede poner en su currículum. Hablando específicamente de la industria del servicio, si tú fuiste bartender, tú fuiste camarero y quieres aplicar a un trabajo digital de marketing, de administrativo, cualquier cosa, puedes decir, estás acostumbrado a trabajar en ambientes de mucho estrés y de movimiento rápido, porque eso es lo que se hace en la industria del servicio. Y los startups generalmente son ambientes de mucha presión. Exacto, entonces estás acostumbrado a trabajar bajo presión y estás acostumbrado a ponerle mucho énfasis y prioridad al servicio al cliente, y esas son, por ejemplo, habilidades transferibles que puedes tener de la industria del servicio a la industria más corporativa, al igual que Cody, por ejemplo, que ya había manejado bares, entonces tienes la habilidad de gerencia. En mi caso, al ser project manager tenías que manejar el equipo, pero al mismo tiempo tenías que hablar directamente con el cliente, que era lo que hacía yo todo el tiempo. Siempre estaba hablando con clientes en los bares. Esa fue la habilidad que yo pude transferir mejor. Como decía, realmente no estaba interesada en trabajar en la computadora, pero todo cambió para mí cuando me di cuenta de que ya no tenía que trabajar los fines de semana, de que ya no tenía que trabajar feriados, navidades, y sobre todo que trabajaba de 9 a 5. Yo nunca en mi vida había tenido un trabajo corporativo de oficina donde era de 9 a 5 y después de las 5 el resto del día es para mí. Nunca había tenido como que las tardes para mí, los fines de semana para mí. Siempre trabajaba parada, y ahora por fin podía trabajar como sentada en la computadora. También era una empresa de Estados Unidos. Los salarios son mucho más altos que los salarios en Panamá en ese momento, entonces ganaba más, tenía horario mucho más flexible, y en ese momento se me olvidó que
quiero trabajar en la industria del servicio y fue como que, ok, me puedo acostumbrar a trabajar desde la computadora por un tiempo. Para mí siempre fue por un tiempo, hasta regresar a los bares. Mi meta siempre fue regresar a los bares, la verdad. Y sigue siendo regresar a la industria del servicio en general. Fue lo que estudié y es lo que te gusta. Y es lo que me gusta, o sea, en verdad es lo que me apasiona. Somos de una familia de hospitalidad, mi mamá siempre ha tenido restaurantes, tiene panaderías hoy en día en España y eso es lo que me mueve. Pero mientras tanto he conseguido algo que me ha permitido aprender sobre la industria desde el punto de vista de consumidor y no de servicio. Eso es lo que yo intento explicarle a la gente en este canal. A pesar de que tú hayas estudiado turismo, hayas tenido X cantidad de años de experiencia en un sector específico, no significa que no puedas comenzar algo totalmente distinto para aprender, para empaparte, para disfrutar de los beneficios, que en este caso para ti son muchos, porque de verdad que un empleado corporativo tiene sus problemas, pero tiene beneficios que no disfrutan las personas que trabajan en bares, y después más adelante tú puedes decidir si quieres volver a esa vida, quieres montar tu propio bar, porque ahora ya sabes también la parte administrativa y corporativa, no tienes que estar estancada siempre en lo mismo solamente porque es lo que conseguiste. Y te convierte en una persona mucho más rounded porque aprendes diferentes skills que antes no tenías. En mi caso aprendí a utilizar la computadora, por ejemplo. Suenas demasiado como que no sé usar la computadora, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Dinos desde el punto de vista de un bartender, ¿cómo es hacer trabajo administrativo cuando no estás acostumbrado? Cuando eres bartender, si tienes algún trabajo de estilo administrativo dentro de un restaurante, de un bar, lo que sea, tienes que utilizar Excel para poner los números, ese tipo de cosas. Alguna plataforma que utilice la empresa para meter gastos, ¿sabes? Cosas así básicas, pero no sabía mucho cómo manejar Excel, eso era lo que no me gustaba, estar en reuniones online, tener que tomar notas, simplemente, o sea, ser tech savvy. Tech savvy significa como que tienes habilidad con la computadora, yo cero habilidad con la computadora. Las pocas veces que yo trabajé en la industria del servicio, porque yo estuve también como que en el trabajo de Villa Burger, los fines de semana, cuando yo comencé mi vida de inmigrante en Panamá, y también te acompañé a ti a un par de eventos, por ejemplo el que hicimos en Los Santos, algo así. En Los Santos, mesonera, bartender, seguía instrucciones básicamente, porque a mí no me pongas a llevar un bar porque me va a volver loca. Estuvimos paradas desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, y como eso de las 10 ya no podía estar más parada, tipo ya era como que, man, resuelvan ustedes, yo ya no puedo con mi vida. De repente si alguien llegaba, le servía, pero me volvía a sentar, ¿me entiendes? Y tú seguías, o sea, y tú estabas, recoge aquí, limpia allá, taca, 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 hablando con gente, sirviendo tragos. Y yo llegaba a la casa después de ese par de veces que en la industria del servicio, y me echaba al piso, me acuerdo, del dolor de espalda que da cuando no estás acostumbrado a estar parado todo el día. En un trabajo corporativo también tiene sus riesgos ocupacionales y pasamos demasiado tiempo sentados. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque sí es cierto que el trabajo de bartender y en la industria en general todo el día parado te desgasta muchísimo, no tener tantos días libres, trabajar de noche, te cambia todo el horario. Pero después, cuando me puse cómoda trabajando en corporativo, te comienza a dar un dolor de espalda arriba en vez de un dolor de espalda abajo, y aparte nunca salía de la casa porque trabajaba remoto, entonces no tenía que maquillarme, no tenía que bañarme. Mentira, eso es un chiste. No, es un chiste. No, mentira, es un chiste. O sea, pero a lo que me refiero es que no tenía que salir de la casa, literalmente. No tenía que salir de la casa, entonces pasaron muchos meses en los que estaba sedentaria, donde no hacía nada que no sería trabajar y de repente salir a cenar en la noche. Y salgo a cenar en Uber, o sea, ni siquiera camino, ni siquiera me paro todo el día, y por eso de hecho subí muchísimo de peso, no tenía ningún tipo de rutina. Me pasó también cuando comencé a trabajar full corporativo, man, es que sí, subir de peso es uno de los efectos secundarios. Y cuando trabajaba de bartender era un palo porque estaba caminando, subía arriba, baja escaleras, agarrar la bolsa de hielo, agarrando peso, o sea, bueno, todo el tiempo. También tenía 10 años. Exacto. ¿Hace 10 años? Sí, de pan. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en la empresa de marketing digital? Como 11 meses. Y después de eso, ya eras oficialmente nómada digital, ¿no? Ya sabías que querías seguir trabajando y viajando. Después de eso, conseguí otro trabajo, que es el trabajo en el que estoy ahora. De hecho, en ese momento nosotros justamente nos estábamos mudando para Barcelona full time. Habíamos alquilado un apartamento, habíamos hecho nuestra residencia, tanto Cody como yo, estábamos full residentes de Barcelona y ya teníamos 8 meses viviendo en Barcelona. Y
habíamos conseguido los dos un trabajo nuevo, también 100% remoto y muchísimo más flexible, y en ese momento fue cuando oficialmente, digamos, ya antes habíamos sido nómadas y viajando de esa manera, pero no era el camino que habíamos decidido. Realmente fue oficial cuando en Barcelona ya los dos teníamos residencia, ya era como nuestro home base. Nos dimos cuenta de que no teníamos que estar físicamente en Barcelona. Fue como que, ok, ahora tenemos un home base, pero realmente no tenemos que estar aquí. Caterina estaba viviendo en Maastricht, en Holanda en ese momento, y fue como que, ok, podemos ir a visitar a Caterina por unas semanas, y después queríamos ir a Inglaterra a visitar a nuestros jefes que vivían ahí, y fue como que, ok, vamos a planear un par de viajecitos y después vemos qué pasa. Originalmente por 6 meses. Y en ese momento ya ustedes iban a entregar su apartamento y no tener casa para poder ahorrar esa plata, ¿no? Y usarla en los viajes. Exacto, obviamente, porque nosotros entre los dos no ganamos suficiente como para tener un apartamento y también viajar al mismo tiempo, porque el dinero de la renta es básicamente lo que utilizarías para alquilar un Airbnb, un hotel. Dejamos de alquilar el apartamento, pusimos la mayoría de esos documentos y cositas que teníamos en la casa de mi mamá y viajamos con nuestras maletas por primera vez. Holanda, Inglaterra, Estados Unidos también. Originalmente iba a ser como por 6 meses y han pasado 2 años y seguimos haciéndolo desde el momento que oficialmente dijimos que lo íbamos a hacer. ¿Tu trabajo es de 9 a 5 el que tienes ahorita? Sí. ¿Cómo haces si estás, por ejemplo, porque estuviste el año pasado África, allá no estabas trabajando? Ahí estabas 100% de vacaciones. Ahí estaba de vacaciones. Pero es un trabajo de 9 a 5 para una empresa de Inglaterra. Eso significa que sería horario de 9 a 5 en Europa, pero esta empresa en específico es bastante flexible y por eso me permite estar en Estados Unidos, por ejemplo, donde el horario es bastante diferente, y cuando estoy allá comienzo a las 6, 7 de la mañana de Estados Unidos, que son las 11 mediodía en Europa. Tengo igual bastantes horas de crossover con el equipo. Ellos me permiten hacerlo de esa manera. El único time zone diferente que has hecho hasta ahora es Latinoamérica, Estados Unidos, no sé qué, o sea, horario de allá. Y por ejemplo, en California, en esa costa, no puedo ir tanto para allá porque, por ejemplo, yo pasaría todo el tiempo en México si pudiera, pero en el lado de México que me gustaría estar, y lo mismo que en Los Ángeles, en ese zona de Estados Unidos, el horario es súper diferente. Tendría que comenzar a las 3 de la mañana y no voy a hacer eso. Pero conozco gente que sí lo hace. De hecho, conozco muchísima gente que lo hace tanto en Asia, en Australia, como en Latinoamérica, que trabajan en horarios súper locos a las 12 de la noche hasta las, no sé, 10 de la mañana, solamente por estar en otro país donde es mucho más económico. Yo no estoy dispuesta a hacerlo, pero sé que hay muchísima gente que lo hace. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Latinoamérica, ¿trabajas desde las 6, 7 hasta qué hora? Hasta las 3, 4 de la tarde. ¿Y de verdad trabajas hasta las 3 o 4? ¿Terminas trabajando más? Intento trabajar 8 horas. ¿Eres un poco workaholic? Un poquito. Es que tengo demasiado trabajo en mi empresa actual, la verdad, pero no tengo problema en hacerlo porque me permite la flexibilidad. Exacto. Entonces, si de repente un día tienes que viajar y es miércoles y estás yéndote de una ciudad a otra o de un país a otro, lo que sea, como que te tomas las horas y luego las repones y no sé qué. Exacto. De verdad, esta chama es demasiado seria con su horario. O sea, yo no podría a las 6, 7 de la mañana todos los días por 2, 3, 4 meses porque quiero estar del otro lado del mundo. Tienes que ponerte a ti mismo un horario. Mucha gente piensa que, porque trabajas desde casa, no trabajas. Y la verdad, sí pasa así para alguna de las personas, depende del trabajo que tengan. Pero si tienes un trabajo donde te requiere responsabilidad y entregar cosas y tener llamadas, tienes que ponerte a ti mismo un horario. O sea, si sea 9, 8, 10 de la mañana, depende de qué tan flexible sea, pero tienes que comenzar a esa hora y terminar a otra hora. Por ejemplo, a Caterina le gusta ir al gimnasio en medio de la tarde y después regresar a trabajar. Eso para mí no funciona. Yo prefiero terminar el trabajo y después comenzar como mi día personal sin tener que pensar que tengo que regresar a la computadora, pero sí hay que ponerse límites. Trabajar desde casa no es no trabajar. Y trabajar desde otro país no es hacer turismo. Y trabajar desde otro país no es estar de vacaciones. ¿Cuál es ese trabajo de Chandler que nadie entiende? O sea, ¿qué haces? Estoy en el área de operaciones de la empresa. Básicamente toda la logística que conecta los departamentos de marketing, ventas, ingeniería. Soy project manager y trabajo en los proyectos que los departamentos no tienen tiempo para trabajar. Eres una todera, pues. Entonces soy una todera. Hago proyectos. Sombreros. Exacto, tengo demasiados sombreros. Cualquier proceso que necesite ser mejorado o un proceso que no existe, que tiene que ser creado de cero, eso es lo que hago. Otro paréntesis, Angela hizo toda la implementación en esta empresa de reubicaciones internacional. Hizo todo el ClickUp ella de cero, sin saber nada de ClickUp. Aprendió todo lo que tenía que aprender y ahorita es como la crack. Ni siquiera sabía utilizar la computadora antes y ahorita es que sí. Excel. Soy IT, la gente ClickUp. Literalmente me escribe para... No soy IT, o sea, tenemos un equipo de IT, pero hay gente que me escribe a mí para preguntarme cualquier cosa sobre
un tool de la empresa, una herramienta que no sirve, un programa en el que no se pueden meter y me escriben a mí para ver cómo No sé cómo pasó funciona. esto, pero estoy orgullosa, te felicito por aprender esos skills tan importantes. Ya entendemos un poco mejor de dónde vienes, cuál es tu background y cómo comenzaste esta vida de digital nomad y cómo puedes más o menos costearla, pero hablemos sobre los temas más misteriosos que no se hablan tan abiertamente de la vida de digital nomad. Comenzamos con finanzas y money. Money, dinero. Nos dijiste que no tienen un apartamento para poder ahorrarse el dinero de la renta y utilizar ese dinero para pagar viajes, Airbnb o donde sea que se estén hospedando. También ahorran dinero porque se quedan en casas de amigos o familiares lo más que pueden y su vida es bastante normal de estar en la computadora la mayor parte del tiempo y del día, pero aprovechan días libres, fines de semana, tardes y tal para hacer su vida donde sea que estén. Entonces, más o menos, ¿cuánto dinero cree que es necesario para poder tener una vida de nómada digital cómoda? Por lo menos comenzar. Es que depende de demasiadas cosas. Depende de tus gustos, de tus comodidades, de la manera en la que te guste viajar. Está el budget traveler, que se queda en hostels, que se queda en tents, que se queda en donde sea solamente para viajar y se queda en un sofá, en un cuarto. Hay todo el tipo de budget traveler y también está hasta el luxury, que se queda en hoteles todo el tiempo y busca las cosas más caras. Yo siento que nosotros estamos justamente en el medio, donde a veces intentamos ser más budget, pero la mayoría del tiempo estamos en Airbnbs que nos cuestan lo mismo que nos costaría una renta en donde vivíamos en Barcelona. Entonces, si la ciudad donde tú vives, por ejemplo, la renta cuesta $1,000 al mes o $1,500 al mes, lo que sea que cueste la renta, utilizarías esa misma cantidad de renta que estás pagando para donde sea que vayas a estar. Así sea Europa, África, Latinoamérica. Conseguir Airbnbs por un mes, por ejemplo, que cuesten lo mismo que cuesta una renta en una ciudad. Sí es difícil y por eso nosotros siempre optamos a países que son un poco menos conocidos, pero que igual tienen muchísima cultura, muchísimas cosas que visitar y son muchísimo más económicos que los name brand countries. Como nosotros no viajamos a Holanda todo el tiempo, no viajamos a Grecia, Suiza, no viajamos a Islandia como digital nomads, en Estados Unidos jamás podríamos viajar como digital nomads. Realmente siempre optamos por países más económicos. Algunos de los países que, por ejemplo, te permiten hacer esto son Argentina, México, Rumania, Serbia, como todos los países balcanos, Bosnia, Albania. De hecho, pasamos muchísimo tiempo allá el año pasado, 3-4 meses en Albania, Bosnia, Grecia, porque eran muchísimo más económicos. Porque estés viajando, porque vivas siendo nómada, no significa que vas a gastar más que tu budget normal. Si piensan que van a tener que gastar más dinero, entonces no lo hagan porque no va a ser sostenible. Lo mismo que tú gastas en renta, comidas, en actividades, sería lo que gastas a cual sea el país que vayas. Entonces, ¿cómo haces para equilibrar los gastos, los pasajes de avión, para que te entren como dentro de ese presupuesto preparado? Ese presupuesto es lo que utilizarías si vivieses en tu casa normal para comprar cosas de tu día a día en la casa. Al final siento que se gasta muchísimo dinero en peroles, en ropa, en zapatos, en cosas para la cocina, gadgets, air fryer. ¿Sabes? Esas cosas nosotros no necesitamos nada de eso porque no tenemos dónde ponerlas, y el dinero que te gastarías en el air fryer, en la Dyson, en los sneakers, en todas esas cosas que nosotros no podemos tener, es lo que utilizamos para pasajes de avión, para actividades. Este es un estilo de vida para gente minimalista o que quiera ser minimalista. 100%, y a mí todavía me cuesta muchísimo, por eso todos los videos que ven de las maletas es porque me cuesta dejar ir cosas y no viajar con tanto, pero cada vez es más fácil, pero hay que acostumbrarse a no tener mucho. Yo, por ejemplo, tengo un par de zapatos, sneakers, un par de sandalias, un par de botas, esos son como los 3 zapatos con los que siempre ando, y zapatos de correr, de hacer ejercicio. Uno solo, cuando se desgastan compro unos nuevos y así voy haciendo, pero no puedo tener más de uno. Sí, no puede ser como que también quiero unos verdes. No, ya va, no puedo tener otros zapatos en este momento. Exacto. Los típicos, los Gazelle de colores. Para mí, por ejemplo, y con esto cierro eso, para mí, por ejemplo, a veces voy a casa de amigos y veo su stand de zapatos y tienen 10 zapatos, sneakers, los verdes, los azules, los Samba, los Gazelle, y para mí ahí yo veo $1,000 que podría estar utilizando en un viaje, en un boleto de avión, en cualquier cosa, pues. Bueno, pero eso es cada quien dependiendo de lo que prefiera. Obviamente, pues. cada Hay gente quien que no puede vivir si no tiene sus cosas. Obviamente, O sea, yo gasto mis cosas también. obviamente no es para todo el mundo, pero es para que tengan una idea de cómo puedo viajar De la realidad. De la realidad, exacto, porque no utilizo el dinero para comprar todas estas cosas. Igual te compras cosas, pero de una manera muchísimo más
consciente y equilibrada que yo te enseñé, por cierto. Pero también investigas de cómo ser minimalista y te la pasas viendo videos de cómo empacar. Hubo muchísimo tiempo en el que, bueno, no muchísimo tiempo, pero sí hubo un momento en el que Cody estaba demasiado molesto porque las maletas siempre iban en sobrepeso. No hubo un viaje como por un año completo donde las maletas no tenían sobrepeso. Así sea 1 o 2 kilos, es momento en el aeropuerto donde tienes que cambiar cosas, a veces hasta nos tocaba pagar. A raíz de esas peleas tuve que comenzar a buscar cómo ser más minimalista y cómo empacar menos cosas. Y hay momentos en los que tienen que hacer gastos de emergencia, tipo pasó algo y se tienen que cambiar un viaje que no tenían previsto. Para eso están los ahorros. Siempre ahorramos, no dejamos de ahorrar en todos estos viajes y de hecho no se los recomendaría. No pueden estar viajando sin tener ahorros. Si no van a tener ahorros, entonces no están preparados para viajar. Como les digo, nosotros vivimos toda nuestra vida normal con los mismos gastos como si estuviésemos viviendo en una casa. La única vez que nos salimos del presupuesto o gastamos más es cuando estamos de vacaciones, porque igual como todas las personas normales, también agarramos vacaciones por lo menos 1 o 2 veces al año. Y ahí gastamos más de lo que es nuestro presupuesto normal, que para eso también ahorramos. Hablemos sobre viajar, ser nómada digital y pagar impuestos. ¿Cómo hacen para ser personas responsables que paguen impuestos, aunque se la pasen viajando en países diferentes, para no tener ningún tipo de problema? Ser nómada no es lo mismo a ser. Igual tienes que tener un lugar de residencia. Nosotros lo llamamos fashionably homeless, porque igual necesitas pagar impuestos, igual necesitas declarar tus ingresos de cierta manera. Entonces va a depender del país donde tengas la residencia. Nosotros somos residentes de Barcelona y Cody específicamente, él paga impuestos en Estados Unidos. Si pasa más de 160 días en Europa tiene que pagar, o en España tiene que pagar impuestos en España también, y yo solamente pago impuestos en España. Yo estoy registrada como autónoma, que es lo mismo que ser freelancer, porque mi empresa no me paga en España, mi empresa me paga en una cuenta internacional porque ellos no tienen sede en España, entonces a mí simplemente me llega el dinero y lo declaro yo sola, o sea, a mí no me descuentan el dinero, sino que yo tengo que declararlo todos los meses. Y todas las rentas, los años, trimestrales. Y esto lo haces con un contador. Y todo lo hago con un contador. Hay maneras de hacerlo solo, pero realmente los contadores te pueden costar 20 hasta 80 dólares al mes, euros al mes, dependiendo de quién tengas, y vale 100% la pena porque es mucho más fácil manejar todo lo que tenga que ver. Estás haciendo las cosas correctamente. Depende del país, también cada país va a tener como sus reglas de que si pasas una cantidad de tiempo te va a pedir que pagues impuestos, entonces es importante ver esas cosas con tiempo y cuánto puedes pasar en un país sin que te cobren impuestos por estar ahí viviendo y trabajando al mismo tiempo. Entonces por eso es bueno moverte cada 1 mes, 2 meses, 3 meses dependiendo del país, y si planeas quedarte 5, 6 meses o hasta 1 año en un país en específico, lo mejor sería ver si el país tiene Nomad Visas, que es algo que se ha implementado de COVID para acá y se ha vuelto muy popular. Países como Portugal, por ejemplo, lo tienen, Nueva Zelanda, Canadá, España también lo tienen. Cada país es diferente, pero que puedas demostrar que eres un nómada, que no estás viviendo de la economía del país, sino que tienes tus entradas por fuera del país. ¿Cómo haces para recibir tu pago, considerando que la empresa está basada en Inglaterra? De la gente que conoces, ¿qué se hace en ese caso? Siempre van a escuchar que todos los nómadas, toda la gente que viaja como un estilo de vida, van a tener una cuenta de banco internacional. Hay muchísimas opciones, la que yo tengo es Wise, pero también está Revolut, está Bonk, está N26. Lo que te permiten es que entres y saques dinero de una cartera electrónica. Te permite manejar todas las monedas al mismo tiempo. No puedes tener dinero, pero yo te puedo transferir a ti en moneda de Argentina, en moneda de Singapur, en moneda de Kenia, en la que sea que esté. Todo dentro de Wise. Todo dentro del mismo banco. Por motivos legales también tengo que tener un banco en España para pagar impuestos y todo este tema. Pero los bancos normalmente, por lo menos en España, cobran muchísima comisión para transferencias. Y en general todos los bancos locales siempre cobran más comisión en transferencia que lo que cobran los bancos digitales. Por eso fueron creados. Eso es lo que les recomiendo, 100% tener una cuenta de banco en uno de estos que les vamos a poner aquí para viajar. Y te permiten tener una tarjeta de crédito también, donde sea que la vayas a necesitar. Vale, y cerrando ya con el tema del dinero, ¿cuánto crees aproximadamente que se necesita para poder comenzar una vida? Depende de lo que pienses gastar en el mes a mes y de cuántos meses quieras buquear con tiempo de anticipación. Porque tú por lo menos puedes comenzar ya hoy y buquear al mes que viene, pero solamente vas a tener hasta el mes que viene. Vas a tener que esperar a que te llegue la siguiente quincena o la siguiente mensualidad para buquear tu siguiente acomodación, el hotel, el Airbnb, donde sea que te vayas a quedar.
yo por lo menos no puedo vivir del mes a mes porque me estresa demasiado. Hay momentos, por ejemplo, no sé dónde voy a estar el mes que viene porque planes cambiaron y no tengo acomodaciones para el mes que viene. Por eso está aquí. Nosotros generalmente siempre tenemos buqueados 2, 3 meses, a veces hasta 6 meses de anticipación. Por ejemplo, Airbnb siempre te lo cobra de una vez. Cuando apenas lo buqueas te lo quitan de la cuenta de banco, pero Booking hay algunos hoteles donde te cobran en el momento, entonces tienes que ver todas esas cosas. Pero si tú planeas tener una renta que te vaya a costar, digamos, $1,000 cada mes y quieres planear de aquí a los siguientes 3 meses, tienes que tener por lo menos $3,000 guardados, ¿verdad? Es muy importante tener no solamente el dinero que quieras guardar para acomodaciones, sino también ahorros, dependiendo también de por cuánto tiempo planees estar de viaje. Eso lo pueden hacer a través de ahorros en general o pueden pedir créditos en el banco. Conozco muchísima gente que viaja a través de pedir créditos en el banco. Lo importante es que los paguen, no se queden pidiendo un crédito sin pagarlos porque después le van a cobrar muchísima comisión y se van a quedar en deudas. Esto no es para endeudarse, tienen que igual ser responsables, pero sí es una manera que conozco gente que saca un crédito y con ese crédito Comienza. Y ya después de que comienza, supongo que también hay momentos en los que es más barato, incluso porque estás de repente quedándote en un lugar barato o con alguien, entonces puedes pagar el crédito o reponer de los ahorros o prepararte para el año siguiente. Exacto. Como que yo creo que este es un estilo de vida, ya para cerrar el tema del dinero, para gente responsable, para gente organizada, para gente que le guste estar porque yo te veo a ti, o sea, Ángela es mucho más organizada que yo, pero tú te metes en la computadora todos los días a buscar Airbnbs, todos los días a buscar hoteles, todos los días a meterte en Google Maps, a ver dónde te quieres quedar en el próximo viaje que vas a hacer a no sé dónde. No sabes dónde vas a estar dentro de 3 meses y yo te digo, hola, ¿quieres ir a la playa con nosotros? Y es que, no sé, tengo que ver porque todavía falta coordinar viaje tal. Entonces, para gente que le guste. O sea, en verdad, sí. Es muchísimo más fácil si eres organizado, pero conozco gente que también es así como súper desorganizada y de igual manera viajan. Puede ser que te funcione, pero se disfruta mucho más cuando lo tienes organizado. ¿Qué tipos de trabajos puedes hacer de manera 100% remota, desde cualquier parte del mundo? Todo lo corporativo puede ser de manera remota. Todas las empresas que hoy en día son tech startups o empresas grandes como Dell, Celina, cualquier tipo de empresa que tenga un área corporativa te permite hacer esos trabajos de manera remota, como operaciones, ventas, marketing, diseño, ingeniería, software developers. Todos esos trabajos que son de oficina se pueden hacer de manera remota. Pero si nos estás viendo porque eres bartender y estás en el mundo de la industria del servicio, las cosas que puedes hacer de manera remota sería cosas que tengan que ver con atención al cliente. De hecho, como yo que era project manager, mi trabajo principal era hablar con los clientes. Después también estuve en customer success, que era ayudar a reubicar directamente a los trabajadores. Si estás en la industria del servicio y haces algo que tenga que ver a servir clientes, puedes 100% hacer cualquier cosa que tenga que ver con atención al cliente de manera remota. O digamos que eres bartender y eres un pro creando menús y haciendo proyectos para empresas. Es que esa es la otra manera, ¿no? Esta es la manera de 9 a 5 normal, que tú eres persona de finanzas, consigues trabajo de finanzas que puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Eres software developer, consigues trabajo de software developer que puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Y luego está la otra opción que yo diría que puede ser la más difícil, quizás dependiendo de qué tipo de persona seas, que es, eres crack en una cosa y vendes ese skill, ¿no? Como que le ofreces tus servicios a empresas. De repente eres chef, te quieres convertir en nómada digital, entonces comienzas a hacer desarrollo de recetas para restaurantes. No tienes que estar en ningún lugar específico, de repente te la puedes pasar viajando porque vas a un restaurante en una ciudad y vas a un restaurante en otra y tienes clientes en diferentes partes del mundo y la mayoría de las cosas las puedes hacer remotas. O eres contador y ofreces tus servicios de contador de manera remota. Al final está esa otra opción que es grande de ofrecer servicios y tener clientes, que es algo que bastante gente que trabaja remoto hace, ¿no? 100% es una de las maneras principales. Puedes comenzar tu propia empresa y también para comenzar tu propia empresa no tienes que montar la empresa. Puedes comenzar con algo como Upwork o Fiverr, que son páginas web donde te permiten presentarte como una opción dentro de la industria que tú trabajes. Antes de que sigas con los tipos de trabajos, ¿qué tan importante es poder hablar inglés para ser digital nomad? Yo diría que es súper importante porque ser digital nomad es mucho más común y hay muchísimas más opciones afuera de Latinoamérica. Estados Unidos es uno de los países que tiene más opciones, Inglaterra también es un tech startup super heavy, Alemania.
son países que te dan muchísimas más opciones y si nada más hablas español tienes una cierta cantidad de países a los que podrías aplicar. Si hablas inglés tienes el resto del mundo al que puedes aplicar. No es algo imposible, no es que no puedas ser digital nomad si no hablas inglés, porque incluso yo hace poco estaba investigando sobre más páginas para conseguir trabajos remotos. Hay una que se llama Virtual Latinos, que son empresas que específicamente están buscando freelancers y a empleados que hablen español, que ni siquiera necesitas hablar inglés o de repente que necesites hablar inglés pero también les importa el español. O si tú eres digital nomad dentro de Latinoamérica y tu trabajo es dentro de Latinoamérica, de repente no lo necesitas, pero siempre va a ser un plus. Por cierto, que este video todavía no está subido, pero para el momento en el que esto ya ustedes lo estén viendo, hice un video en el que te explico cómo prepararte para una entrevista que va a ser en inglés. Porque la mayoría de la gente que yo he conocido trabajando en reclutamiento dicen que sí hablan inglés, pero en la entrevista Washington tú, como decimos, my English is not very good looking, y eso es bastante detrimental, o sea, hace que pierdas puntos y que te cueste más como que comenzar esta vida corporativa o de nómada porque no tienes suficiente confianza hablando en inglés. Entonces te recomiendo ese video. Cuando yo comencé a trabajar en email marketing y después en el trabajo que estoy ahorita, mi inglés no era para nada técnico de trabajo. Yo hablaba inglés con mi esposo porque él es americano y con él hablo inglés todo el tiempo, pero él me entendía mi inglés machucado. Pues en el trabajo no me entendían tanto mi inglés machucado y realmente me tocó meterle a estar mucho más pendiente de mi gramática. Me bajé una aplicación en la computadora que se llama Grammarly, que es muy buena para que te revise todos los errores que estás escribiendo, porque me tocaba mandar muchos emails y al principio la aplicación como que te marca todas las cosas que tienes mal escritas y todo estaba rojo, 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 rojo. Y hoy en día ya obviamente mi inglés ha mejorado muchísimo y me siento mucho más cómoda hablando con los clientes. Todavía tengo un acento y no se preocupen por el acento porque conozco gente de todas partes del mundo que inglés es su segundo idioma y tienen un acento mucho más fuerte que el mío, pero son mucho más cracks en su área de lo que son las personas que sí son English native speakers. No importa que tengas un acento, pero sí importa que sepas comunicarte en el idioma. Ya lo sabes, ve el video. Cybersecurity es una de las cosas que más está creciendo en este momento y siento que la industria todavía no está tan desarrollada como va a estar en los próximos años, así que si les interesa entrar en cualquier cosa que tenga que ver remote, comiencen a estudiar Cybersecurity. AI, inteligencia artificial, todo lo nuevo tiene cursos Inteligencia que puedes artificial. estudiar y después te va a ayudar a conseguir trabajos remotos en los que pagan más. Obviamente si eres una persona a la que le interesan estas cosas, pero si de repente tú no sabes tanto, no eres una persona técnica y no sé qué, igual hay trabajos remotos en marketing, hay trabajos remotos en finanzas, de asistente virtual. Eso es algo que está creciendo un montón y yo los he visto en Fiverr, en Upwork. Simplemente una persona que te ayude a mandar emails, a subir publicaciones en redes sociales, a mantener como que el trabajo remoto organizado. Y generalmente trabajas con alguien que es de un cargo alto, por ejemplo un CEO puede ser la persona de la que tú seas su asistente personal, lo que te va a ayudar a entrar mucho más en ese mundo, a conocer las herramientas, a ver cómo se mueve para que después tú puedas hacer lo mismo o hasta cobres más caro. En estas empresas comienzas cobrando bastante poco al principio como para que puedas comenzar a ganar clientes. Algo normal que tú dirías que es un por hora, porque muchos trabajos remotos te pagan por hora. Sí, de hecho mi primer trabajo era por hora y yo intentaba trabajar 8 horas, pero hay veces en que trabajaba 5 horas y hay veces en que trabajaba 12 horas, depende del día. Hay personas que te cobran $5 la hora y hay personas que te cobran $200 la hora, depende de qué tanta experiencia tengan, del país donde trabajen. No se deben joder, menos de cuánto. Yo siento que para comenzar alrededor de $15 la hora es algo que vale la pena. Que $15 la hora para algunos países latinos ya es bastante, porque si sacas la cuenta 15 por 8 por 40 horas ya es bastante. Y hay países en los que es nada. En Estados Unidos no puedes vivir de un país de $15 la hora, por ejemplo. Pero en Latinoamérica sí es muy fácil conseguir. Sí, pero yo también dentro de lo que he visto lo común es comenzar como... O sea, puede ser que algunas paguen que sí 8, que de nuevo tampoco se dejen joder solamente porque están buscando trabajo remoto por primera vez, pero en general 8, 15, 20 y ya cuando comienzas a tener más experiencia puedes comenzar a cobrar 25, 50 para arriba. O lo ideal, porque a mí no me gusta trabajar por hora honestamente, lo ideal sería tener un salario fijo y que tú puedas organizar tus horas de acuerdo a lo que se necesite, pero eso depende del tipo de trabajo que consigas.
Todas las páginas donde se pueden conseguir trabajos remotos las hemos estado hablando. Obviamente está LinkedIn, que es la plataforma principal para conseguir trabajo. Sí se puede conseguir trabajo remoto por LinkedIn, pero no es dedicado dedicado, exacto, específicamente a trabajo remoto. Hay una lista de páginas web que sí son dedicadas específicamente a conseguir trabajo remoto. Hasta WeRemoto. Son dos diferentes, las encontré hace poco. Dynamic Jobs. Está esta que te dije de Virtual Latinos, que es específicamente para gente que de repente no habla inglés. Yo tengo una lista en mi celular donde siempre que alguien me pregunta, porque la gente siempre me escribe como que, Yala, ¿cómo haces para conseguir les mando la lista. Ok, les vamos a mandar la lista. Startups. Como les estaba diciendo al principio, los startups son generalmente los mejores lugares para conseguir un trabajo remoto porque la mayoría de los startups hacen tan pequeños, no pueden pagar lo que te pagan en una empresa corporativa y por eso consiguen personas que no tienen tanta experiencia al principio. OTA, Escape the City, Growth Collective. Les vamos a dejar todas las páginas que encontremos porque hay miles y todos los días hay más, pero realmente lo importante no es la página o dónde la consigas o LinkedIn o tal, porque lo más importante es hacer conexiones, que así fue como tú conseguiste los 2 trabajos que tienes. Gracias a contactos, hablar con mucha gente, personas que te conocen. Vale la pena que, cual sea el país donde vivan, busquen networking events en la ciudad y vean qué sale, porque pueden conseguir networking events justamente de remote workers y ahí lo que vas es hablar con gente que de repente está buscando lo mismo que tú o ya lo ha hecho y te puede dar recomendaciones y puedes conseguir algún contacto para conseguir un trabajo. ¿Hay algún recurso, hay alguna página, hay alguna herramienta que tú utilices para tu vida de nómada digital que te haya funcionado? No les voy a decir que hay un libro para cómo ser digital nomad for dummies porque no lo hay. Yo consumo muchísimas cosas sobre ser nómadas digitales en las redes sociales. Hay un par que son los que normalmente más veo. De hecho, hay unos en Venezuela que se llaman Dos Locos de Viaje. Ellos son 100% nómadas digitales latinos. Siempre me hablas de Dos Locos de Viaje. Siempre te hablo de ellos. Como si fueran sus amigos. Sí, 100%. También está Alejandra Travels, que es colombiana y ha viajado por el mundo y ella también es un recurso súper bueno. Y hay una que sigo de Estados Unidos, que ella es solo female traveler, parecida a Alejandra, y ella también viaja a Colombia, a Tailandia, a Egipto y hace viajes grupales y me encanta su contenido y algunos los que más consumo, pero en general sigo y veo muchísimas cosas sobre eso, entonces comenzar a seguir gente que hable sobre viajes y que explique más herramientas sobre cómo tener internet cuando viajas y sin comprar, todas esas cositas que puedes conseguir online y las vayan guardando para cuando estén listos ya las tengan. Más que todo es como lanzarse a hacerlo. Siento que no va a llegar el momento perfecto para ser nómada digital. Si realmente te interesa, persíguelo y ya comienza a hacerlo, ahorra el dinero que sientes que necesitas tener ahorrado y comienza. De repente puedes comenzar solamente por 1 mes, 2 meses, después tienes que parar, ahorrar de nuevo. También conozco gente que hace eso, conozco gente que trabaja muchísimo por una temporada, ahorra dinero para viajar por 6 meses, viaja por 6 meses y después regresa, ahorra dinero de nuevo. Hay muchísimas maneras de hacerlo, simplemente tienes que hacerlo, lanzarte. En mi caso, querer viajar. En mi caso pasó por casualidad, pero fue el mejor como chapuzón de agua para comenzar a hacerlo, porque si no jamás lo hubiera comenzado. Una de las cosas por las que más se preocupa la gente a la hora de pensar en si quieren o no ser nómadas digitales, viajar y trabajar remoto, tener toda esta flexibilidad, es el tema de la conexión a internet. Específicamente si vives en Latinoamérica, donde no tenemos una conexión estable en todas partes, o si quieres viajar por lugares tipo Asia, donde tampoco sepas si vas a contar siempre con una conexión estable. ¿Cómo hacen ustedes para asegurarse de que siempre que viajan van a poder trabajar sin problemas y no le vas a tener que llamar a tu jefe y decirle como que hola, sorry, es que se fue la luz aquí? 2 cosas. Uno, en todas las páginas para conseguir acomodaciones siempre tienen un filtro de Wi-Fi y ese filtro siempre lo ponemos. Nos aseguramos de poner el filtro que tenga Wi-Fi y después leemos los reviews en los lugares que nos gustan para ver qué dice la gente sobre eso, como buen lugar para trabajar, el internet fue perfecto, porque hay mucha gente que viaja igual que nosotros y deja ese tipo de comentarios que son súper helpful, so si tú lo has hecho, gracias. Eso es básico en todo lo que vamos a buquear, asegurarnos de que tenga internet. A veces hasta le escribimos al host, la persona del apartamento, para double y triple check que en verdad sí tengan internet. Pero hay veces donde simplemente el internet se va y la verdad
verdad eso me ha pasado en Estados Unidos en casa de familia. En casa de familia donde no es que estoy viajando a un lugar random, sino que ellos literalmente viven ahí y es su casa normal y se me va el internet en Estados Unidos. Y dentro de la empresa en la que yo trabajo, no todo el mundo es nómada, hay mucha gente que tiene su casa normal y su familia normal y a veces ellos dentro de su casa se les va el internet. Si tú vives de un trabajo que sea 100% a través de internet, hay momentos donde no va a ser perfecto, hay momentos donde simplemente se te va a ir. Lo importante es que estés atento de la situación. Nosotros una vez llegamos a un Airbnb, había sido un fiasco, una historia para otro día, pero en tope de eso el internet no funcionaba. Apenas nos dimos cuenta de eso, nos mudamos y nos fuimos a otro lugar, porque no podemos estar sin wifi. Al final, mientras que resuelvas, está bien. Y lo de siempre que también pasa si estás viviendo en tu casa normal, de repente se va la luz del internet y te toca irte a la cafetería de al lado, ¿sabes? Hay muchísimas veces que me ha tocado que se nos va el internet y tengo que conectarme a mi celular. Entonces yo siempre tengo data en todos los países a los que voy y un buen plan de datos, como que si me quedo sin internet en la computadora me conecto a los datos de mi celular. Exacto. Y puedo tener llamadas con eso súper bien. De hecho, a veces mejor que el internet de la casa. Y como ustedes siempre están en lugares más o menos urbanos, no es que necesitas como que un proveedor aparte. Sí, hay mucha gente de hecho que utiliza ese tipo de proveedores. De repente te encanta un Airbnb pero no tiene nada de Wi-Fi. Bueno, te puedes comprar tu modem inalámbrico, que nosotros nunca hemos tenido la necesidad, pero sí hay opciones. Una opción mucho más cara es el Starlink de Elon Musk, que es como el Wi-Fi que puedes tener en cualquier parte del mundo. Eso es muchísimo más costoso, pero si estás planeando como irte en un road trip por meses, entonces vale la pena porque vas a necesitar tener más wifi. Una pregunta que vi varias veces cuando estuve investigando es si puedes ser nómada en Latinoamérica. Creo que tiene diferentes maneras de responderlo, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que quiere saber si puede ser nómada en México, en Argentina, en Honduras, en Uruguay o en cualquier otro país de Latinoamérica? Depende si eres latino y quieres ser nómada, 100%. Como les dije, están los venezolanos, está la colombiana y hay así como ellos mexicanos, muchísima gente que son latinos, han sido nómadas y viajan por todos los continentes del mundo, y también es posible ser latino y ser nómada dentro de Latinoamérica o ser de cualquier parte del mundo y utilizar Latinoamérica como uno de tus hubs para los viajes. No es secreto que es mucho más económico, entonces es una buena opción, pero no solamente porque es económico, sino porque Latinoamérica está súper underrated para lugares que visitar. De hecho, cuando fui a Argentina por primera vez, fui porque mi esposo quería ir. Yo nunca había tenido en mi checklist de países visitar Argentina y quedé boquiabierta de la cantidad de cosas interesantes, paisajes, comida, naturaleza, comida, todo lo que tiene que ofrecer. Y así igual está Colombia, comida. México es uno de mis países favoritos para viajar. Comida, y no he podido viajar a más, pero quiero demasiado ir a El Salvador. Quedé boquiabierta de la cantidad de comida. A Costa Rica, comida. Brutal. O sea, sí, yo también estoy de acuerdo que Latinoamérica tiene que boom más en ese sentido, turismo sostenible. Respecto a las herramientas, es algo que te pregunto porque más o menos sé la respuesta porque tenemos este tipo de conversaciones. Hay mucha gente que piensa que si eres nómada digital tienes que estar todo el tiempo creando contenido mientras viajas. Acompáñame a trabajar desde China, lo que gasto en un día en no sé dónde, siempre mostrando tus viajes y a dónde estás y qué estás haciendo. Quería saber si piensas que las redes sociales son necesarias o son algo que sean de ayuda para una persona que quiera ser nómada digital, o si no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, eso es uno de los tipos de trabajo, de hecho, de los que no hablamos, que podrías perseguir. Podría comenzar a publicar todos los viajes que hago y eventualmente, mientras publicas videos, hay personas que les va a llamar la atención y te van a querer contratar para que publiques algo en su hotel o publiques algo en las actividades que ellos hacen o te paguen el pasaje de avión para hablar sobre la aerolínea. 100% viable. Una de las maneras en las que se puede ser nómada digital. Hay muchas personas que viven solamente de eso, pero eso para mí por lo menos no es mi trabajo. Yo tengo un trabajo corporativo de 9 a 5 y no necesito subir contenido. Si es algo que hago porque me gusta hacerlo o porque a veces siento que tengo cosas importantes que decir o que me gustaría que la gente supiera cuando hagan sus próximos viajes, y a veces hay un poco de presión porque me gustaría como publicar más cosas, pero realmente publicar contenido es un trabajón. Hay que editar, hay que grabar, hay que estar haciendo un montón de cosas y yo en ese momento no tengo tanto tiempo para publicar tanto como me gustaría. Sí, o sea, tú no eres el tipo de persona que está como que todo el tiempo con el teléfono aquí y que vámonos de viaje a... Sí, estoy mucho en mi celular, pero cuando estoy de viaje estoy disfrutando el viaje, estoy viendo la historia, estoy comiendo la comida, no estoy grabando absolutamente todo lo que hago, que siento que es muy importante si eres creador de contenido. Tienes que estar grabando todo lo que estás haciendo en tu viaje y yo no soy tanto de grabarlo todo.
Si a ti sí te gusta grabar todo, entonces eso es 100% para ti, súper viable. Pero no es necesario ser creador de contenido, ni influencer, ni tomar fotos de todo lo que haces si quieres ser nómada digital. Exacto. Ok, buenísimo. Ya hemos hablado sobre los temas que a la gente le generan más curiosidad, pero yo también quiero saber, así como hay muchos estereotipos que no necesariamente es la realidad en tu caso, hay personas que dicen que hackearon el sistema porque esto está demasiado de moda ahorita, ¿no? Como que todo el mundo quiere dejarlo todo y irse a viajar por el mundo, a mochilear, a conseguirse un trabajo que le paguen desde cualquier parte. ¿Tú consideras que te resolviste la vida, hackeaste el sistema, eres más inteligente que todos los demás que estamos pagando renta? ¿Qué piensas como de este estilo de vida? No siento que soy mejor que todo el mundo por tener este estilo de vida, pero a mí personalmente me funciona demasiado no tener que pagar renta y utilizar ese dinero para viajar. Pero eso no funciona para todo el mundo, ¿sabes? Lo que para mí es hackear el sistema no es lo mismo que para ti es hackear el sistema. Hay gente que necesita estabilidad y como ya han visto, tienes que ser muy minimalista, te tienes que estar movilizando todo el tiempo y eso no es para todo el mundo. Incluso quizás no va a ser para ti dentro de unos años, ¿sabes? Exacto. De hecho, en este momento lo podemos hacer porque tampoco tenemos hijos, no tenemos responsabilidades. Yo conozco demasiada gente que cuando les digo nuestro estilo de vida, porque siempre es como que, ¿dónde vives? No vivo en ningún lugar. Entonces después te comienzan a decir, oh my god, no sé cómo haces eso, cómo podrías no dormir en la misma cama o no tener todas tus cosas, porque qué cantidad de skincare tienen las mujeres y tienen 3 cremas y 5 protectores solares y tal, y hay gente que necesita tener esas cosas. Entonces ella tiene como 10 cremas, o sea, no se crean tampoco. Es verdad, man, tienes más skincare que yo. Marico, Sí. no puedo decir marico. No tengo más skincare que tú. Tienes más skincare que yo. No tengo más. Ahorita lo vemos. Y el que tengo de más es porque tú me lo has regalado de vainas que no te gustan. Tengo cosas básicas. Man, tú eres mucho más obsesiva con comprar productos, te lo juro. No, yo tengo cosas básicas. O sea, sufres, por eso es que sufres, porque eres demasiado... No, yo tengo cosas básicas. No. Yo tengo peroles, pero, por ejemplo, tienes 800 cremas, ¿no? Tienes un serum de vitamina C. Tienes el post-workout. No tengo un de serum, es Yes- la crema de la Beauty. mañana. Tienes una crema para los ojos de cafeína. Tienes 2 protectores solares diferentes de Yes Beauty solamente. O sea, tampoco hables tanta paja. Realmente esa es una de las razones por las que mi maleta siempre está tan pesado, porque solamente mi neceser de cosas del baño pesa como 5 kilos. Solamente mi neceser de cosas del baño, y eso es obviamente todo mi cepillo de dientes, crema, champú. De hecho, ya ni siquiera compro champú. Antes siempre tenía champú y acondicionador, pero ya no me cabe. Entonces ahora utilizo el que sea que consiga donde vaya. Si lo tengo que comprar, compro uno chiquito, pero... Te puedes comprar uno de estos, yo lo acabo de comprar, me está gustando. Es un poco fuerte, though, pero yo creo que a Cody también le gusta esta marca Dr. Bronner's. Ellos tienen como 12 usos al mismo tiempo, no, compras uno utilizan solo, el jabón, el Castile y lo Soap, utilizas como y lo champú. puedes usar como shampoo, lo puedes usar como jabón, lo puedes usar como jabón de la cara. Así que ya saben, gente que quiera hacer nómada digital y sean más minimalistas. Sí, marica. Vale, ¿qué es lo mejor y lo peor de viajar a tiempo completo? Es una relación amor-odio, porque tanto lo mejor como lo peor es no tener rutina. Porque lo mejor es, obviamente, todos los días son diferentes, cada mes estás en un lugar diferente, te despiertas y tienes una vista diferente, desayuno diferente. En cada país intentamos comprar las cosas del país, entonces en Grecia el yogur es lo máximo. Cosa cool que tú puedes hacer, que no todo el mundo tiene acceso a hacer, es que puedes ver a sus diferentes familias, que nosotros la mayoría vivimos en Europa, tenemos familia en Estados Unidos, mi papá que está en Venezuela, Exacto. la familia de Cody que está toda en Estados Unidos, y siempre pueden como que visitarlos a todos durante De el hecho, mismo año. exacto, de hecho, eso fue una de las razones por las que decidimos perseguir este estilo de vida nómada, porque la familia de mi esposo toda vive en Estados Unidos y toda mi familia vive entre Venezuela y España, y si yo quisiera verlos a todos en el mismo año, no me alcanzan las vacaciones en un solo año para visitarlos, y no solamente las vacaciones, sino el dinero, porque tengo que pagar renta mientras que los voy a visitar a ellos. Físicamente no me alcanza el dinero para visitarlos a todos, entonces tener este estilo de vida me permite 100% visitar a más personas, hasta visito amigos, visito, ¿sabes? Sí, yo creo que en esta época que todo el mundo está como regado por el mundo, valga la redundancia. Seas venezolano, la mayoría estamos regados por el mundo, pero todos los países, todas las nacionalidades ahorita están como que viajando, entonces puedes aprovechar un poco eso, ¿no? Sí, pero lo que estaba diciendo es que lo mejor es no tener rutina, porque todos los días es diferente.
y al mismo tiempo lo peor es no tener rutina porque es muy difícil de repente entrar en un mood donde sientas que estás estable. Sí, claro, porque cuando comienzas a estar estable ya te toca mudarte a otro lugar. Exacto, nunca puedes estar estable. Qué Nunca locura, tienes man. estabilidad, exacto. Te admiro, no sé cómo lo haces. Es Yo que fuerte. sí que ya voy, o sea, pasé 2 semanas fuera de mi casa, ya quiero pasar un mes sin moverme de la casa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es loco, pero es cool. O sea, es bueno estar constantemente saliendo de tu zona de confort. Te hace una persona demasiado resiliente, pues. Es cosas que todo el mundo asume sobre ti. Esto también lo puse aquí a propósito porque yo sé que es lo que todo el mundo asume sobre ella, ¿vale? Qué fuerte. Man, todo el mundo asume que soy bendecida y afortunada porque mi esposo es gringo y él sí. Llegó el esposo gringo. ¡Ah! No, Angela has talked about you a lot. El esposo gringo en cuestión. Hello, everyone. Todo el mundo piensa que soy bendecida y afortunada porque tengo un esposo gringo. Y sí lo soy. Por fin lo admitió. Mentira, no. También es porque eres muy 100%. bonita. Entonces la gente dice como que, man, esta jeva tiene que ser... En verdad, ¿qué es lo que la gente asume sobre ti? ¿Qué es lo que más te dicen, tipo tus amigos o en Instagram o gente de la familia o lo que sea? Todo el mundo piensa que realmente yo no trabajo. Sí, porque nunca publico cosas realmente sobre mi trabajo, sino más que todo, no sé, cosas de viajes. La gente piensa que yo no trabajo y que Cody me paga todo, que no es verdad para nada. Nosotros de hecho dividimos todos los gastos de manera proporcional a lo que ganamos. Me imagino que también habrá gente que pensará que eres narco, una cosa así, ¿sabes? 100%. La verdad, nosotros cuando viajamos de manera súper budget, aunque no parezca. Y la gente pensará que yo gano cuánta cantidad de plata o que Cody gana cuánta cantidad de plata, que siempre estoy viajando y no saben lo que hago, cómo lo hago y tal. Y en verdad es que lo hago porque no tengo una casa y eso me permite viajar como lo hago. Sí, pero yo también le diría como a esa gente que asume ese tipo de cosas que es que, man, lo hacen porque quieren. Porque quiero, porque me gusta y porque trabajo y tengo la posibilidad de la misma manera en la que tú de repente te compraste los zapatos o te compraste la casa o cosas por el estilo que yo todavía no me puedo permitir porque estoy viajando, ¿me entiendes? Sí, 100%. Siento que es eso, que la gente como que me ve siempre viajando y no sabe de dónde sale el dinero o qué hago. Y no, yo tengo un trabajo normal, nadie me mantiene, ni mis papás me mantienen. Por cierto, no sé si pensarán que es que yo soy de papás de plata, pero cero. Nosotros pagamos todas nuestras cosas, tenemos un salario. Ojalá 100% me mantuviera. Hola mami, ¿me mandas dinero para irme para Grecia? Exacto, Gracias, ojalá pudiese bye. tener a Papi Transfer que me mandara plata, pero no, eso no es lo que pasa. Y Papi sí Transfer. tengo un buen salario porque sí es verdad que a veces hacemos viajes. Por ejemplo, cuando fuimos a África, que fue nuestra luna de miel, nos permitimos hacer un viaje mucho más fancy o como Normal, o sea, como un cualquier viaje. persona que quiere Exacto, algo un viaje de más vacaciones especial. mucho mejor, pero también fue porque tuvimos una boda mucho más pequeña. Si hubiésemos tenido una boda mucho más grande, no hubiésemos podido permitirnos tener una luna de miel como la tuvimos. Entonces siempre balanceamos las cosas y Igual la que gente, todo el mundo tomando igual que todo el decisiones. mundo, y la gente en redes sociales siempre piensa lo que quiere pensar y van a pensar lo peor de ti, pero no es la realidad. Esta pregunta también la vi en TikTok. ¿Crees que hay una límite para convertirse en nómada digital? Esta persona específicamente preguntó que si tiene 40 años es muy tarde. No, nunca es tarde para hacer nada. Man, este es nuestro día a día, en verdad. No, en verdad nunca es tarde, primero, para hacer nada de lo que quieras hacer, y viajar muchísimo menos. Nosotros, algo que sí quiero decir es que nosotros pensamos que mientras que sí ahorramos en nuestros viajes, sí es verdad que podríamos estar ahorrando más, porque a veces de repente gastamos un poquito más de lo que quisiéramos porque estamos en un viaje, que surgió alguna emergencia o algo así, y si no estuviese viajando podría estar ahorrando más dinero. Pero podría estar ahorrando más dinero, ¿para qué? Para que dentro de un par de años pueda viajar. Entonces, ¿para qué vas a esperar a obtener suficiente dinero o a ahorrar tanto para viajar en un futuro si lo puedes hacer ya? O sea, y ya es a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, no importa qué cantidad de años tengas, no tienes que esperar ese momento porque nunca es tarde. O sea, conozco gente que, de hecho, una de las muchachas que trabaja en mi empresa, que tiene aproximadamente 40 y viaja muchísimo más que yo. Rhiannon ella siempre viaja, siempre está en un país diferente, como nómada digital. Ella sí tiene su casa que renta y aparte de eso, pues viaja, pero... Igual era toda la gente de Selena Man, todo el mundo era demasiado nómada. Yo me acuerdo de Denise, que ella era de Costa Rica y vivía en Panamá. Era full nómada y se la pasaba en Brasil, en diferentes lugares de Latinoamérica.
se la pasaba surfeando en un lugar distinto. Me gusta eso de que al final, ¿para qué estás ahorrando, no? Por ejemplo, yo cuando me fui de Panamá, tanto Vini como yo estábamos sin trabajo porque yo había renunciado y Vini también para poder conseguir algo remoto en Europa y no sé qué, y yo iba a hacer la maestría. Y yo ahorré por todo el tiempo que estuve en Panamá para poder irme a hacer la maestría. Y esos ahorros con los que me fui se acabaron por completo en un año que yo pasé sin trabajar, pero esos ahorros eran para yo poder irme a hacer la maestría. Luego volví a conseguir, gracias a Dios, un trabajo estable y volví a hacer ahorros. No es decir como que no tengo suficiente todavía para el viaje que quiero hacer, porque ¿cuánto va a ser suficiente? Nunca va a ser suficiente. Siempre vas a necesitar volver a llenar el pote y para eso mejor usarlo Exacto. con experiencia. Último consejo para alguien que quiera ser nómada digital. Just do it. Simplemente lánzate y vas a aprender en el camino. Cualquier cosa que no sepas, va a surgir una manera de cómo aprender a hacerla. Nada, simplemente hazlo, no lo pienses mucho. El otro consejo es: no necesitas tanto como piensas que necesitas para vivir. No necesitas viajar con 3 maletas y 10 jeans y 3 sneakers. Al final solamente necesitas lo que es al día a día, que es muy poco. Lo último es que si se deciden a ser nómadas o si son nómadas ya, sean buenos viajeros, porque a veces me consigo con gente que viaja muchísimo pero no sabe cómo viajar responsablemente en el país donde están, o hacen cosas que no deberían estar haciendo, como por ejemplo el Parque Nacional dice no pasar de la línea para tomarse una foto y la gente va y pasa la línea y se toma la foto. O sea, es muy importante ser responsable en todos los países a los que vas y ser, ¿cómo se dice eso? Responsable, sostenible, consciente. Ser consciente, seguir las leyes, Respetar las costumbres, no esperar que la gente actúe como tú actúas en tu país. Exacto, 100% respetar las costumbres. Los latinos nosotros tenemos costumbres demasiado diferentes a las que hay en Asia, por ejemplo. Uno tiene que adaptarse al lugar donde vas a ir. África fue súper diferente también, y ahora que vamos a ir a Asia, no lo he dicho todavía, comienzan a llegar demasiadas cosas en las redes sociales. ¿Cuál es tu próximo viaje? ¿Cuál es el próximo viaje así como que adventure that you're starting to plan? Y te lo pregunto porque está todo el día hablando de eso, así que para que también lo fastidies. Bueno, ahorita voy a tener un viaje del trabajo y va a haber un par de movimientos, pero realmente viaje que estamos emocionados. Vamos a ir a Asia, va a ser mi primera vez en Asia. Cody ya ha ido, pero va a ser mi primera vez en el continente como tal. Vamos a ir a Vietnam, después vamos a Japón, pues Corea y Tailandia. Me voy en diciembre y tenía demasiado tiempo que lo quería hacer, pero por diferentes horarios en el trabajo no podíamos. Y para que sepan, para estar allá y poder trabajar al mismo tiempo, en mi horario de Europa voy a tener que trabajar de 2 de la tarde a 10 de la noche aproximadamente, y tengo toda la mañana para mí en un país diferente cada semana, o depende de dónde esté, y voy a agarrar vacaciones en diciembre, pero cuando no, voy a estar trabajando en ese horario. Así que ya saben, síganla si quieren estar pendientes de todos los viajes que va a estar haciendo pronto, especialmente el de Asia, que me imagino que vas a estar compartiendo un montón de contenido súper interesante. Puedes seguirla en TikTok, en Instagram, te voy a dejar aquí sus redes sociales. ¿Hay algún otro trabajo o aspiración dentro de este mundo de nómada digital, además de lo que estás haciendo ahorita, que te gustaría perseguir? Claro, en este momento estoy trabajando para alguien más, pero me gustaría en el futuro trabajar para mí misma, y ya de hecho lo he comenzado a hacer. Tengo un par de clientes de consultoría en la que los ayudo a manejar sus herramientas de productividad dentro de la empresa para mejorar las ventas, para mejorar las operaciones y proyectos en general. En el futuro me gustaría más ayudar a gente a planificar sus viajes de la misma manera que los planifico yo. Si les interesa, también los puedo ayudar. Aquí tienes una travel agent, tu agente de viajes de confianza. Me especifico en conseguir restaurantes buenos, porque tanto Cody como yo somos super foodies. Obviamente venimos de la industria del servicio y nos encanta conseguir lugares que son locales, donde comen los locales, que son 5 estrellas, y eso es una de las cosas que más me gusta. No solamente coordinar el viaje, los museos y las ciudades y qué lugares ver, sino dónde comer. Turismo gastronómico. Turismo gastronómico es una de las cosas principales. Y también de coctelería. Y me encantaría ayudar a gente a planificar sus itinerarios. Siempre consigo los mejores bares, cuáles son los 50 best, a qué lugar podemos ir. Y sí, eso en un futuro. Eso es algo burda de cool que puedes hacer ahorita que ya no eres bartender y no estás en la industria del servicio, pero puedes conocer a otros bartenders de todas partes del mundo. Y lo he hecho y es increíble.
último, antes de ir, lo más horrible que te ha pasado en tu trayectoria como digital nomad. Fue este año. Estábamos en Portugal, en un Airbnb. Teníamos ya una semana, más o menos, en el apartamento. Habíamos pasado ese día, todo el día afuera, habíamos salido a tomar, habíamos comido, todo. Llegamos a la casa. Pasaron un día delicioso. Pasamos un día delicioso. Todo era increíble. Llegamos a la casa como a las 11 de la noche y yo tenía la maleta en el piso. Ya había sacado cosas de la maleta, había guardado algunas y tenía otras adentro. Entonces cuando llegamos, yo fui a abrir la maleta y en lo que abro la maleta me sale una rata. Viva. Sí, Estaba viva. literalmente saltó una rata de la maleta mientras la abría y yo grité y Cody estaba ahí y Cody gritó más duro que yo y después nos montamos en la cama y o sea, eso fue un desastre. La rata se metió en la maleta mientras nosotros no estábamos. Yo no me la traje de otro país porque siempre me dicen como que es que ya tenías la rata en la maleta. No, ¿Te dijeron eso los de Airbnb? no, ay, pero cuando le cuento a la gente me dicen como que ¿estás segura que no la habías tenido en la...? No, o sea, yo dejé la maleta medio cerrada Ya tenían una semana. y pues. ya teníamos una semana ahí, pues la rata se metió en la maleta mientras no estábamos, no sé cuánto tiempo pasó ahí, pero hasta se hizo pupú en la maleta y en las cosas que tenía ahí, o sea, fue tan traumático que me dio tortícolas como por 2 semanas, o sea, literalmente así de traumático fue. Yo me acuerdo que tú me escribías y yo, ¿y qué? No sé qué decirte. Vete, salte de la casa. Yo me mudo a otro país. Sí, ¿sabes? o sea, nos tuvimos que ir. Literalmente en ese momento yo dije como que yo no hay manera de que duerma en esta casa, nos tenemos que ir, tuvimos que conseguir otro Airbnb. Primero nos quedamos en un hotel 2 noches hasta que nos mudamos de Airbnb. Mientras estábamos buscando el hotel a donde nos íbamos a ir esa noche, vi que la rata pasó de nuevo atrás del sofá. Me muero. O sea, ¿tú sabes lo que es que me muero? No, y cuando vimos que estaba atrás del sofá, movimos el sofá y yo comencé a grabar. La rata no salió, lo que nos da a pensar que la rata se metió adentro del sofá y que ahí era donde vivía mientras nosotros estábamos ahí, pero en lo que movimos el sofá conseguimos una trampa de rata. O sea, obviamente los del Airbnb sabían que tenían un problema de ratas y cuando les dijimos del problema nos regresaron el dinero automáticamente porque no tenían nada que pelear, pero fue todo un tema peleando con Airbnb. Aparte fue traumático, o sea, yo tuve un trauma como por 2 meses después de eso, o sea, no podía dejar mi maleta en ningún lugar, siempre la tenía cerrada. Ya se me pasó un poco, pero Dios, man. Tienes que tener una trampa de ratas en tu maleta por si acaso. sí, eso ha sido lo peor. Pero todo lo bueno es mejor que el desastre. Exacto. Bueno, hermana, eso es todo. Muchísimas gracias por hacer espacio dentro de tu ocupada agenda internacional para quedarte conmigo y participar en el podcast y contarnos un poquito más sobre tu vida de nómada digital. Gracias por invitarme, espero que sea de ayuda y también quería decirles que si tienen cualquier pregunta sobre los países que mencioné a los que he viajado, también pueden ver en mi Instagram, cualquier cosa, a mí la gente siempre me pregunta y yo les respondo, lo que sea que los pueda ayudar, cualquier recomendación que les pueda mandar, recomendaciones. itinerarios, exacto, me pueden seguir a través de mis redes sociales que están aquí, utilizo sobre todo Instagram, pero también tengo TikTok que está en crecimiento. Gracias. Gracias, Bye. chao. Se acabó.